Amigos, bienvenidos a un nuevo video de su canal Mecanicustom. En esta ocasión vamos a hacerle un custom a este Dream Camper de la Barbie. Surgió la idea como sugerencia de nuestro amigo Frankie Chelius. Y como no tengo el interceptor de Mad Max, se me ocurrió hacer este. Espero les guste y sobre todo les sirva. Vamos a ocupar dos piezas de este Speed Dozer. Si eres nuevo en el canal, te invito a que te suscribas y actives todas las notificaciones para que no te pierdas ninguno de mis videos. Vamos a simular la posición de las llantas. Es necesario rebajar esta parte del chasis. Se va a ocupar un poco de placa fenólica. Hay que hacer un rectángulo de 6 centímetros por 1 centímetro, así como se muestra en la imagen. Esa va a ser nuestra base para la suspensión. Esa va a ser su posición. Hay que pegarle la pala de la máquina. Debe de quedar bien centrada al chasis. Y para la suspensión vamos a utilizar dos broches para el cabello, clásicos en el canal. Los broches debemos de recortarlos con esta forma y hacerles un pequeño doblez en la punta. Chéquenlo bien, amigos. Se requieren dos piezas iguales. Ahora hay que pegarlas o soldarlas en la placa fenólica, así como se muestra en la imagen. La posición de estas muelles que estamos soldando nos la va a determinar las llantas a la medida que nosotros queramos. Yo en este caso las hice un poco separadas. Y así quedaría nuestro chasis, amigos. La hice con suspensión independiente en cada llanta. ¿Qué opinan, amigos? Déjenme su comentario. Además, le puse un pequeño accesorio. Le sirve como tope. Esas calaveritas. Y recuerden, amigos, que si tienen alguna idea o sugerencia, siempre son bienvenidas. Porque este canal lo hacemos todos. Ahora, amigos, con la placa fenólica vamos a hacerle una ballesta funcional. Una disculpa porque se me perdieron algunos videos, pero aquí les muestro el resultado. Solo se requieren dos ejes de las llantas y un tubo de cobre, así como se muestra en la imagen. El tubo de cobre debe de ser un poco grueso para que sea resistente y poder poner una guía, así como se muestra. Es muy importante poner al centro de los dos ejes una guía para poder poner ahí nuestra flecha. El gatillo y el tope que tiene ahí también se lo hice con ejes. Lo demás se puede hacer con plástico duro. Creo que por resistencia sí es necesario soldar. Eso es lo que yo recomiendo. Y esto hay que hacerlo con calma, amigos. Esto hay que disfrutarlo. Ya solamente nos falta una liga. De preferencia que sea una liga ancha, como la que se muestra en la imagen. Yo la recorté y la pegué con un poco de pegamento de contacto. Creo que sí funciona. Y esta será su mejor posición. Hay que trabarla en los ejes. ¿Qué opinan, amigos? ¿Esta ballesta se merece su propio tutorial? Déjenme su comentario. Ahora, amigos, con lo que tengamos a la mano, hay que hacerle su flecha. Yo les sugiero esta forma. Y es muy importante que lleve esa perforación, porque ahí va a trabar el gatillo, así como se muestra. Y tengan mucha precaución, amigos, porque sí dispara muy duro. Y como siempre les aconsejo, siempre hay que estar probando. Antes de continuar, hay que probar. ¿Qué opinan, amigos? Lo siguiente, amigos, es ponerle un mástil a los interiores. El mástil nos va a servir como base para la ballesta. Debe de quedar muy firme. Y para dejarlo firme hay que ponerle un poco de plastilina epóxica. Y como accesorio extra vamos a hacerle una metralleta de 3 cañones, utilizando el mismo tubo de cobre.
Esta es la primera vez que hago un Hot Wheels Custom con el tema del apocalipsis. Les pido su más sincera opinión. Todo esto me sirve para ir mejorando. De antemano, muchas gracias amigos. Déjenme su comentario. Así quedaría el chasis. Siempre hay que estar probando que todo funcione correctamente. Los interiores ya con el mástil, ya con su refuerzo. Y la carrocería solamente le puse unos pequeños accesorios. Un tanque del nitro, el tanque de combustible y le puse también el alerón de la máquina que trae su paracaídas. Le tapamos su ventana y le pusimos medio parabrisas de cadenas. ¿Qué tal se ve amigos? No olviden dejar su comentario. La ballesta ya terminada y probada. Creo que esta funciona muy bien. Les pido amigos que me ayuden a compartir para dar a conocer más mi trabajo a más amigos que les gusten los Hot Wheels. A la metralleta solamente le pusimos un poco de plastilina epóxica para darle más forma. Y vamos a utilizar también los escapes de la máquina y algunas calaveritas. Ya solamente falta la pintura amigos. Como saben amigos, no soy experto en el tema de pintura, pero hay que practicarlo y este fue el resultado. Sí les pido su más sincera opinión y todos los consejos son bienvenidos. Solamente utilicé 3 colores, negro, rojo y amarillo. A la ballesta solamente la pintamos por la parte de afuera. Es muy importante no pintarla donde va a funcionar la flecha, porque la pintura nos puede obstruir el buen funcionamiento. Y para mostrarles la potencia de la ballesta, le pegué la punta de un palillo de dientes. Tengan mucha precaución amigos. Funciona muy duro. Amigos, la parte que más me gusta, el armado final. Les hago nuevamente la invitación a que se suscriban y activen todas las notificaciones para que no se pierdan ninguno de mis videos. Recuerden amigos que en el armado final siempre hay que hacerlo con calma y sobre todo hay que disfrutarlo. Le pegamos una calaverita por ahí. Solamente hay que tener precaución de que no nos vaya a estorbar cuando funcione la ballesta. Ya con los interiores puestos, creo que se ve muy bien esa calaverita. ¿Qué opinan amigos? No olviden dejar sus comentarios, porque son muy importantes para mí. Antes de poner el chasis, hay que probar que todo funcione correctamente. Y sobre todo, que no se les olvide ponerle la compuerta.
Listo amigos, ya solamente con un poco de pegamento vamos a pegar la metralleta y los escapes. Así quedaría el resultado amigos. ¿Qué opinan? ¿Su metralleta oculta? ¿Su ballesta con movilidad y funcionalidad? ¿Qué tal se ve esa calaverita? Y como es mi lema amigos, que ruede y que funcione como debe de ser. No olviden suscribirse amigos. Si te gustó el video, regálame tu super like y ayúdame a compartir. Muchas gracias por todo el apoyo.